Disposiciones para la oración de intimidad. Se refieren principalmente al tiempo, al lugar, a la postura y duración de la oración mental. El tiempo. Dos cosas hay que tener muy en cuenta: la necesidad de señalar un tiempo determinado del día y la elección del momento más oportuno. Cuanto a lo primero, es evidente la conveniencia de señalar un tiempo determinado para dedicar a la oración. Si se altera el horario o se va dejando para más tarde, se corre el peligro de omitirla totalmente al menor pretexto. La eficacia santificadora de la oración depende en gran escala de la constancia y regularidad en su ejercicio. Pero no todos los tiempos son igualmente favorables para el ejercicio del que hablamos. Los que siguen a la comida, al recreo o al tumulto de las ocupaciones no son aptos para la concentración del espíritu. El recogimiento y la libertad de espíritu son necesarios para la ascensión del alma hacia Dios. Según los maestros de la vida espiritual, los momentos más propicios son por la mañana temprano, por la tarde antes de la cena y a medianoche. Si no se puede llegar a la oración más que una sola vez al día, es preferible en la mañana. El espíritu, refrescado por el reposo de la noche, posee toda su vivacidad. Las distracciones no le han asaltado todavía, y este primer movimiento hacia Dios imprime al alma la dirección que ha de seguir durante el día. Los sagrados libros señalan también la mañana y el silencio de la noche como las horas más propicias para la oración. Ya de mañana, Señor, te hago oír mi voz. Temprano me pongo ante ti esperándote. Salmo 5:4. Y mis plegarias van a ti desde la mañana. Salmos 87:14. Me levanto a medianoche para darte gracias por tus justos juicios. Salmo 118. Y paso la noche orando a Dios. Lucas 6:12. El lugar. Para algunos religiosos, seminaristas y demás, está determinado expresamente por la costumbre de la comunidad cuando la oración se hace en común. Suele ser la capilla o el coro, y aún en privado conviene hacerla por allí por la santidad y recogimiento del lugar y de la presencia augusta de Jesús sacramentado. Pero en absoluto se puede hacer en cualquier lugar que convide al recogimiento y la concentración del espíritu. La soledad suele ser la mejor compañera de la oración bien hecha. Jesucristo la aconseja expresamente en el Evangelio y es útil no solo para evitar la vanidad, sino también para asegurar su intensidad y eficacia. En ella es donde Dios suele hablar al corazón. Sería bueno hacer oración ante los espectáculos de la naturaleza, sobre las montañas, a la orilla del mar, en la soledad de los campos. Hay que responder que lo que sea para unos es conveniente, representa para otros un obstáculo. Las disposiciones particulares y la experiencia deben señalar aquí la regla de la conducta. La postura. La postura del cuerpo tiene una gran importancia en la oración. Sin duda, es el alma quien ora, no el cuerpo, pero dadas
sus íntimas relaciones, la actitud corporal repercute en el alma y establece una especie de armonía y sincronización entre las dos. En general, conviene una postura humilde y respetuosa. Lo ideal es hacerla de rodillas, pero esta regla no debe llevarse hasta la rigidez o la exageración. En la Sagrada Escritura hay ejemplos de oración en todas las posturas imaginables. De pie, Judith 13, Lucas 18. Sentado, Primera de Reyes 7. De rodillas, Lucas 22, Hechos 7. Postrado en tierra, Primera de Reyes 18. Y hasta en el lecho, Salmos 6. Evítense cualquiera que sea la postura adoptada dos inconvenientes contrarios, la excesiva comodidad y la mortificación excesiva. La primera, porque como dice Santa Teresa, regalo y oración no se compadecen. Y la segunda, porque una postura excesivamente penosa o incómoda podría ser motivo de distracción y aflojamiento en el fervor, que es lo principal en la oración. La duración. La duración de la oración mental no puede ser la misma para todas las almas y géneros de vida. El principio general es que debe estar en proporción con las fuerzas, el atractivo y las ocupaciones de cada uno. Puestos a concretar, San Alfonso de Ligorio dice que no se imponga a los principiantes más de media hora diaria y que se vaya aumentando el tiempo a medida que crezcan las fuerzas del alma. San Francisco de Sales, escribiendo especialmente para las personas del mundo y de la vida activa, pide 1 hora. Lo mismo San Ignacio en sus ejercicios. Los que escriben más especialmente para religiosos reclaman de 1 hora y media a 2 horas diarias. Se comprende que si el tiempo es demasiado corto, apenas se hará otra cosa que despejar la imaginación y preparar el corazón. Y cuando se está ya preparado y debiera empezar el ejercicio, se deja. Por esto, con razón se aconseja que se tome para hacer oración en el más largo tiempo posible. Y mejor fuera darle una sola vez largo tiempo que en 2 veces poco tiempo a cada una. Sin embargo, los antiguos monjes solían hacer breves pero frecuentes e intensas oraciones, que encajaban muy bien con el habitual recogimiento de la vida monástica. El doctor Angélico señala que la oración debe durar todo el tiempo que el alma mantenga el fervor y la devoción, debiendo cesar cuando no pueda continuarse sin tedio y continuas distracciones. Pero téngase cuidado con no dar oídos a la tibieza y negligencia, que encontraría fácil pretexto en esta norma para sacudir el penoso esfuerzo que requiere casi siempre la oración. Es importante finalmente advertir que la oración, cualquiera que sea su duración, no puede considerarse como un ejercicio aislado y desconectado del resto de la vida. Su influencia ha de dejarse sentir a todo lo largo del día, embalsamando las horas y ocupaciones. Todas deben quedar impregnadas del espíritu de la oración. En este sentido, advierte el Angélico en el mismo lugar: la oración ha de ser continua e ininterrumpida. Mucho ayudará a conseguir esto la práctica asidua y ferviente de las oraciones jaculatorias,
que mantendrán a lo largo del día el fuego del corazón. Pero sea como fuere, hay que conseguirlo a todo trance si queremos llevar una vida de oración que nos conduzca gradualmente a la cumbre de la perfección cristiana. Sin vida de oración sería escasísimo el fruto que reportaríamos, de media hora diaria de meditación aislada. Triste enfermedad, lamenta Tissot, esa del aislamiento. Esta reglamentación mecánica, perversión materialista de la regularidad, hace que la vida fuese como una suerte de armario lleno de cajoncitos. A tal hora abro uno de estos, el de la meditación, le dedico media hora y lo cierro. Y por hoy basta. Y luego abro el otro, el del rezo, por 3/4 de hora, y vuelvo a cerrarlo. Y así con los demás ejercicios y ocupaciones, cada uno de ellos tiene su cajoncito. Los ejercicios de piedad vienen a quedar de esta suerte aislados en aquella parte del día que se les dedica y separados del curso de la vida, y solo ejercen en el alma esa momentánea influencia, si es que la ejercen. El conjunto de mi vida resulta descosido y sin unidad. Y más adelante añade, la invasión del formularismo aislador en ninguna parte ha sido más funesta que en la meditación, confinándola a una media hora. Se hará este ejercicio para tener la satisfacción de haberlo hecho, y con guardar mejor o peor el tiempo reglamentario, creerá uno haber cumplido y se dará por terminada la oración, sin que ésta apenas tenga eco en lo restante del día y sin saber casi lo que es la vida de oración. Encerrando y aislando de esta manera la meditación, se ha llegado a matar la contemplación. En otro tiempo, lo acreditan las reglas de las órdenes antiguas, los fieles eran menos exclusivistas y menos formulistas. Cuidaban más de la unidad de los ejercicios y de la circulación de la vida en todos los actos de piedad. Como el alma cristiana vivía de la liturgia, la vida iba progresivamente transformándose en un estado de meditación continua, que por fin llegaba a la contemplación. Si la media hora de oración que hoy acostumbran a tener todas las almas deseosas de santificarse estuviera menos aislada, si en vez de ser una pieza suelta como en otras cualquiera y yuxtapuesta a ella, tendiese a ser como el resumen, el alma y el corazón de todo el día, si la sangre de los ejercicios y los actos diarios viniesen a vivificarse aquí, si en vez de hacerla salir tan exclusivamente de un método, a veces muy convencional y de libros muy superficiales, procurásemos hacerla brotar de las entrañas del alma y de la vida ordinaria, si ella fuera la que pusiese en acción el oficio, la misa, las oraciones, los incidentes y todas las ocupaciones del día y de la vida, llevando y dirigiendo todo esto a Dios, si por ella aprendiésemos a leer nuestra vida, la acción de Dios sobre nosotros, a verle en sus relaciones vivas con nuestra alma, y en vez de confinarse en su media hora, tendiese a invadir todos los momentos del día, creando en el corazón como una necesidad de volver a sumergirse de vez en cuando, algunos instantes, en plática fervorosa con Dios, entonces sería más eficaz y más fácil. Nos costaría mucho menos y nos aprovecharía mucho más. El aislamiento lo mata todo, pero en ninguna cosa daña tanto como en la oración. Consejos para hacer una buena meditación de oración en intimidad con el Señor. Es muy útil al momento de tener una oración de intimidad con el Señor, valerse de un método que facilite el desarrollo de la misma,
Sin embargo, es importante entender que el método está al servicio de la oración y no la oración al servicio del método. Así pues, si en algún punto de la oración se experimenta una emoción que lleve al alma a quedarse allí más tiempo o quedarse definitivamente, se debe acoger la emoción. El método que proponemos ahora es extremadamente sencillo y sirve para los que están iniciando en su vida de oración, como para aquellos que llevan algún tiempo caminando. Consiste en dedicar 5 minutos de diálogo espontáneo a diferentes tipos de oración de la siguiente manera. Después de haberse puesto en clima de oración, se invoca al Espíritu Santo para que nos llene con su presencia. Luego, comenzamos. Primero, acción de gracias. Se contempla atentamente todas las bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido de Dios y se da gracias por ellas. Segundo, petición de perdón y reparación. Se le suplica al Señor que nos perdone por los pecados de acción u omisión que hemos cometido. Además, se hacen actos de amor y reparación por ellos. Tercero, alabanza y adoración. Se eleva el espíritu a la alabanza y a la adoración del Señor con salmos, palabras espontáneas y cánticos. Cuarto, petición por los demás. Muchas personas nos piden oración. Este es el momento para orar por ellas, ojalá con nombre propio. Quinto, petición por las propias necesidades espirituales y materiales. En primer lugar, se pide con fe las gracias espirituales que más necesitamos para ser santos, pues esto es lo que más nos conviene para nuestra alma. Y después se piden por las necesidades materiales, sometiéndonos amorosamente a la voluntad de Dios y sabiendo que solo se nos concederá si nos conviene para la salvación eterna. Sexto, escucha de la voz de Dios y propósitos. La oración no es un monólogo donde yo hablo y Dios escucha, no. La oración es un diálogo donde ambos hablamos y escuchamos. Por esto, al fin de nuestra oración, debemos escuchar en silencio la voz de Dios y dejar que esas emociones hablen a nuestra alma. Leer en los acontecimientos que hemos vivido recientemente qué nos quiere decir el Señor, pero sobre todo qué nos quiere decir el Señor con la palabra de Dios proclamada ese día en la Eucaristía. Se termina con una oración de consagración a la Santísima Virgen para que sea ella la que custodie los frutos espirituales de esta oración de intimidad.